Buena tarde, a cada uno y cada una de ustedes. Un gusto saludarles. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hoy por la tarde o por la mañana actualicé nuevamente los enlaces. Disculpen, actualicé los enlaces para el acceso a las clases. Habían como 4 estudiantes más agregados al listado. No se los he compartido a través de Facebook, pero si ustedes recibieron en el calendario el enlace para la clase, para cualquiera de los 2 salones, es porque están ya oficialmente inscritos. Si aún no aparecen en el listado o aún no reciben el enlace para el acceso a la clase, podemos esperar tal vez hasta mañana o mañana más tardar. Y si en dado caso no llegaran a aparecer, entonces yo voy a consultar cuál sería el mecanismo para verificar cuál sería el inconveniente con los estudiantes que aún no aparecen asignados de manera oficial. Vamos a dar inicio con la clase de esta tarde. Solo si me recuerdan, por favor, empezamos con una pequeña introducción de la solución de los sistemas de ecuaciones. Hablábamos que en el cálculo de la determinante es una parte de la solución del sistema de ecuaciones simultáneas. Hay varios métodos de solución, pero nos vamos a centrar en la regla de Cramer y el método de Gauss. La regla de Cramer, me parece que hasta acá nos quedamos. La regla de Cramer es un procedimiento matemático que se basa en el cálculo de determinantes. Recuerden que para poder calcular determinantes tenemos el método de Sarrus y el método de Gauss. Cramer lo que hace es que a partir de una matriz, de la matriz original, calculamos una determinante y posteriormente con esa matriz original la vamos a reestructurar para poder calcular otras 3 determinantes. Eso significa que nosotros tenemos que calcular para utilizar la regla de Cramer 4 determinantes. Y con esas 4 determinantes, nosotros vamos a encontrar los valores de X, Y y Z o de las variables que tengamos en el ejercicio. Vamos a realizar este pequeño ejemplo y el paso número 1 era construir la matriz ampliada. Esta matriz ampliada la vamos a construir con los coeficientes y las constantes de la matriz. Un sistema de ecuaciones está conformado por coeficientes, variables y constantes. Los coeficientes son es la parte numérica que acompaña a la variable y las constantes son las cantidades invariables, son las que no tienen variación, por eso reciben el nombre de constantes. Entonces, observamos cuáles son los coeficientes de las variables y en la primera fila tenemos como coeficiente
12 en X, 15 en Y y 16 en Z, y la constante es 180. Entonces, colocamos acá los valores de las constantes, de la constante y de los coeficientes. Posteriormente, vamos a la segunda fila. Los coeficientes son 14, 17, 12 y la constante 200. Colocamos esos valores en la segunda fila. 14, 17, 12 y 200. Y por último, en la tercera fila, los coeficientes 10, 16, 19 y la constante 220. Y acá tenemos estructurada nuestra matriz ampliada. Y me parece que hasta acá nos quedamos en la clase de ayer. ¿Hasta acá nos quedamos o Sí, licenciada. avanzamos un paso más? Hasta ahí, licenciada. ¿Hasta aquí? Muchas gracias, Manuel. Licenciada nos dijo de que iniciáramos a trabajarlo por sarros. Por sarros. Ah, correcto. A ver si Porque nos daba. el paso 2 es calcular la determinante de esta matriz de coeficientes. Recuerden, tenemos coeficientes y constante. Para poder calcular la determinante de esta matriz, de la matriz de coeficientes, solo vamos a utilizar la parte de la matriz en donde se ubican los coeficientes. Y podemos utilizar método de Sarrus o el método de Gauss para calcular esa determinante. Pero si en el examen nos solicitan un método en específico, ese es el método que debemos de desarrollar. Les indiqué en la clase anterior que íbamos a calcular la determinante a través del método de Sarrus. Entonces, para eso tenemos que utilizar la matriz de coeficientes y Sarrus nos indica que vamos a agregar las dos primeras columnas al lado derecho. Agregamos esas dos primeras columnas y ya con esta estructura empezamos a calcular la determinante. Según me comentaron, les había indicado que debían de calcular, de realizar el cálculo para ver qué valor obtenían. Están compartiendo a través del grupo, a través del chat, algunos que el resultado que obtuvieron fue 246, otros menos 246 y hay un menos 234. Vamos a proyectar los valores. Yo espero que hayan realizado estos cálculos. Para calcular la determinante a través de Sarrus, identificamos los elementos de la diagonal principal. En este caso serían 12, 17 y 19. Y multiplicamos esos elementos. 12 por 17 por 19. Y vamos a sumar el producto de los elementos de las diagonales paralelas a la principal, que serían 15, 12 y 10. Los multiplicamos. 15 por 12 por 10. Más otra diagonal paralela, 16 por 14 por 16. Cerramos corchetes y ahora empezamos a trabajar con la diagonal secundaria. Y vamos a restar el resultado de la diagonal principal menos el resultado de la diagonal secundaria. Identificamos la diagonal secundaria, los valores son 16, 17 y 10 y realizamos la multiplicación. 16 por 17 por 10 más la diagonal paralela, 12 por 12 por 16 más la otra diagonal paralela, 15 por 14 por 19. Cerramos corchete y ahora restamos. Bien, el resultado de estas operaciones tuvo que haberles dado en la diagonal principal 9,220, el resultado de la sumatoria del producto de los elementos de la diagonal principal y la paralela, 9,220, menos el resultado de los elementos de la diagonal secundaria, 9,014. La diferencia entre diagonal principal y diagonal secundaria es B,
246 positivo. Algunos de los que compartieron en el chat están en lo correcto. El resultado es 246. Quienes no obtuvieron este valor, por favor, debemos de verificar signos y cantidades. ¿Alguna inquietud sobre el cálculo de la determinante a través de Sarros? Linda, buenas tardes. Sí, Sandra, buena tarde. Con una pregunta, ahí siempre se resta, ¿verdad? De esas dos cantidades siempre se resta. Así es. Es Luego, diagonal principal menos la diagonal secundaria. gracias, licenciada, muy amable. ¿Alguien más? Bien, entonces, quienes no obtuvieron ese valor, espero que hayan identificado con los valores que tenemos en pantalla, en donde fue que obtuvimos, teníamos el error. Bien, entonces acá ya calculamos la determinante de la matriz de coeficientes. Eso significa que este sistema de ecuaciones que estamos trabajando sí tiene solución. Como sí tiene solución, pasamos al siguiente paso. El paso 3 nos indica que tenemos que calcular el resto de determinantes. Esas 3 determinantes restantes las vamos a identificar como D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Y para calcularlas necesitamos una matriz diferente para poder calcular cada una de estas determinantes. Kramer nos indica que para poder encontrar el valor de X, necesitamos el valor de la determinante sub 1 dividido dentro del valor de la determinante general. Este valor, el denominador de esta fórmula, ya lo tenemos. Es el valor que obtuvimos en el paso 2, que en este ejercicio sería 246. Este valor de la determinante general ya lo tenemos. Para X necesitamos D sub 1. Para Y necesitamos D sub 2. Y para Z necesitamos D sub 3. ¿Cómo vamos a estructurar las matrices para calcular cada una de esas determinantes? Eso es bastante sencillo. Vamos a utilizar o vamos a tener en pantalla la matriz original, la matriz que construimos en el paso 1. Esa es la matriz que acaba de aparecer en pantalla. Si nosotros queremos calcular el valor de D sub 1, esta determinante nos sirve para calcular el valor de la variable X. Como necesitamos calcular D sub 1 para obtener el valor de X, el procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. De la matriz original, vamos a eliminar los coeficientes de la columna de X. Entonces, observen, vamos a eliminar esos coeficientes. Y los vamos a sustituir por las constantes. Estas constantes las vamos a trasladar a la columna de X. Y de esa manera ya tenemos una nueva matriz con la cual vamos a calcular el valor de D sub 1. Vamos ahora a ver cuál es la matriz
con la cual vamos a calcular el valor de D sub 2. D sub 2 nos sirve para poder calcular el valor de Y. Y como necesito encontrar el valor de Y, sustituyo los coeficientes de Y, es decir, elimino esos coeficientes de la matriz original. Esta nuevamente es la matriz original. Ahora vamos a eliminar solo los coeficientes de Y y los vamos a sustituir por las constantes. Y acá tenemos otra nueva matriz con la cual vamos a calcular el valor de D sub 2. Y por último, vamos con D sub 3. D sub 3 nos sirve para poder calcular el valor de Z. Entonces, tenemos nuevamente nuestra matriz original, la matriz que obtuvimos en el paso número 1, y si queremos D sub 3 es para calcular el valor de Z. Entonces, eliminamos los coeficientes de Z y los sustituimos por las constantes. Entonces, acá tenemos la nueva matriz con la cual vamos a calcular el valor de la determinante. ¿Dudas de cómo estructurar esta matriz o estas matrices? En lo personal, por ahora no, licenciada, gracias. ¿No? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a empezar a calcular el valor de la determinante de sub 1, de sub 2 y de sub 3. Calculamos, por favor. Vamos a practicar los métodos. De sub 1 la vamos a calcular a través de Gauss, de sub 2 a través de Sarrus y de sub 3 a través de Gauss. Empecemos a calcular el valor de las determinantes, por favor, y cuando lo tengan, me lo comparten. bueno, licenciada. Voy a dejar de proyectar un momentito la pantalla. Ya tienen las matrices, ¿verdad? Ya dicta.
Solo a manera de recordatorio, por si alguien todavía tiene inquietud acerca del procedimiento, la primera determinante, es decir, de sub 1, las vamos a obtener a través de Gauss. Esa fue la indicación. Gauss, recuerden que nos dice que debemos de convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna, y para eso tenemos que multiplicar por el inverso. El elemento a convertir en 1 es 180, multiplicamos toda la fila por un 180A. Y con ese producto vamos a estructurar una siguiente matriz. ¿Cuáles son los valores que obtenemos? 1 por 100, un 180avo por 180 nos da 1. 15 por un 180avo, ¿cuánto obtuvieron? Un doceavo, licenciada. Un doceavo. Y 16 por un 180avo. 4,45avos. 4,45. Si no obtienen esos valores, por favor, nos indican para ir corroborando. Estos no los tengo yo en pantalla, por lo tanto no pudiera decirles
Sí, esos son. Bien, esta sería nuestra fila pivote y nos sirve para poder convertir el resto de los elementos en cero. ¿Qué valor debemos de convertir en cero en este momento? El 200. 200. Multiplicamos la fila pivote por menos 200. Multiplicamos por la fila pivote y sumamos el valor de la matriz anterior. Entonces empezamos. 200 por 1 más 200. Esto es igual a, menos 200 por 1 menos 200 más 200, 0. Menos 200 por un doceavo más 17. ¿Cuánto les da como resultado? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Y por último, menos 200 por 4/45 avos más 12. Menos 52 novenos. Muchas gracias. Menos 52 novenos. Bien, ya terminamos con la segunda fila. Ahora procedemos con la tercera fila. El valor que debemos de convertir en cero es el 220. Por lo tanto, multiplicamos la fila pivote por menos 220. Y repetimos el procedimiento. Menos 220 por cada elemento de la fila pivote y le sumamos el elemento de la tercera fila. Menos 220 por 1, menos 220 más 220, el resultado es 0. Menos 220 por un doceavo, más 16, Menos 7 tercios. menos 7 tercios. Y por último, menos 220 por 4/45 avos, más 19, Menos 5 novenos. menos. Menos 5 novenos. Muchas gracias. ¿Los demás obtuvieron esos resultados? ¿Sí o no? Sí, licencia. Sí, muy bien, muchas gracias. Siguiente paso nos indica que debemos de eliminar fila y columna del elemento que convertimos en 1. Y esto se repite hasta obtener una submatriz de 2 por 2. Ya en pantalla tenemos esa submatriz, por lo tanto ya podemos calcular el valor de la determinante, determinante sub 1. Y este va a ser igual a el valor del elemento que convertimos en 1. ¿Qué elemento convertimos en 1? 180, licenciada. Correcto. El elemento que convertimos en 1 fue el 180. Entonces debemos de multiplicar 180 por la determinante de la matriz de 2 por 2. Que esto sería la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, que es un tercio, por menos 5 novenos. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que esos elementos son menos 52 novenos por menos 7 tercios. Acá vamos a encerrar entre paréntesis el menos 52 novenos por menos 7 tercios. Realizamos la operatoria. La determinante de la matriz sub 1 es igual a, tenemos siempre 180, que va a multiplicar
¿Cuánto nos da un tercio por menos 5 novenos? Menos 27, menos 5 27avos. Menos 5 27avos. Menos, ahora la diagonal secundaria. ¿Cuánto da como resultado? Ahorita a mí me salió 364 27avos, pero no sé ¿En la si diagonal secundaria o en la principal? en la secundaria. En la Sí, secundaria. ¿Cuánto, Manuel? 364 27avos. ¿Los demás? ¿Cuánto obtuvieron? sí, Lita. ¿Sí? Eso, licenciada. Bien, muchas gracias. Y ahora vamos a realizar la resta. Menos 5 27avos menos 364 27avos. ¿Cuánto nos da como resultado? Menos 41 tercios. Menos 41 tercios. Por 180. Menos 2460. Gracias. Acá vamos a hacer los corchetes y este también. Corchetes. Sería 180 por menos 41 tercio. Ustedes indican que el valor de la determinante es menos Menos 2000, 2460. menos 2460. ¿Dudas de cómo trabajar Gauss? Esto es Gauss para calcular la determinante. ¿Dudas? ¿No? En lo No, personal, licenciada. todo bien, licenciada, gracias. Bien, la segunda determinante que es para calcular Y. Acá vamos a calcular entonces la D sub 2. Esta la vamos a trabajar a través de Sarrus. Sarrus nos dice que vamos a agregar las dos primeras columnas a la matriz original. Las agregamos e identificamos la diagonal principal. Lita, perdone, ¿podría regresar la diapositiva anterior? Disculpe, un ratito. Gracias. Gracias, Lita. Para servirle. La segunda es a través de Sarrus. Identificamos la diagonal principal y multiplicamos esos elementos. Abrimos los corchetes y empezamos a colocar los elementos de la diagonal principal. 12 por 200 por 19. Más, ahora identificamos los elementos de la diagonal paralela a la principal. Y eso serían 180, 12 y 10. Y continuamos multiplicando. 180 por 12 por 10. Más, buscamos la otra diagonal. 16 por 14 por 220. Y cerramos corchete.
menos, ahora nos correspondería identificar la diagonal secundaria. Y esa diagonal secundaria está conformada por los elementos 16, 200 y 10. Entonces sería la multiplicación de 16 por 200 por 10. Más. Ahora identificamos la diagonal paralela. Los elementos son 12, 12 y 200. Los multiplicamos. 12 por 12 por 200. Por 220, Licta. Perdón, gracias. 220. Más. La última sería 180, 14 y 19. Correcto. 180 por 14 por 19. Esto es cuestión de práctica, jóvenes. Realizamos la operatoria y obtenemos el resultado. Ya compartieron en el chat el resultado. Indican 4,920. Y ese sería el valor de la determinante sub 2. Ahora la determinante sub 3 nos servirá para encontrar el valor de z. Licenciada, disculpe, ¿puede regresar un segundito? Es que no me dio eso. A mí me dio 7,800. Es uno ñaca.
revisar mis números, licenciada, si desea continúe. Tiene que revisar los signos. Si tiene los mismos valores, revise signos. Cuando ustedes ingresan todos los datos en la calculadora, tienen que tener mucho cuidado con los signos de agrupación. No, yo lo hice paso por paso, pero voy a revisar mis cálculos. Muy bien. Bien, ahora sería para la determinante sub 3. Solo para apoyar a la compañera que no obtuvo este resultado, si me pueden proporcionar, por favor, los valores de la diagonal principal. ¿Cuánto nos queda acá en la diagonal principal? 45.600. Gracias. 45.600. Más 21.600. En la diagonal secundaria, ¿cuánto? Todavía falta uno, licenciada, 49.280. Ah, me están dando los tres. Permítanme entonces. ¿O quería el total, licenciada? Sí, pero pongamos los tres. 45.600. El siguiente. 21.600. 21.600. Y el siguiente. 49.280. Escuché bien. 41.200. 49.280. Gracias. Y los de la diagonal secundaria, menos 32.000. 30. 2.000. Exacto. Sí, licenciada. Ah, ya me los colocaron en el chat, gracias. Más 31.680, más 47.880. Entonces, compañera, esos son los valores. Usted puede corroborar cuál es el que tiene equivocado para poder determinar. Sí, licenciada, ya lo encontré. Muchas gracias. Para servirle. Como adelgazado. Doña Piocha. Ahora vamos con el último para calcular la determinante sub 3. A través del método de Gauss. Nuevamente, como lo hicimos en la determinante sub 1, utilizamos el método de Gauss. Eso significa que debemos de convertir en 1 el primer elemento de la primera fila y primera columna y en 0 el resto de los elementos. Para convertir en 1, multiplicamos por el inverso, que es un doceavo, y con eso vamos a estructurar nuestra siguiente matriz. Un doceavo por 12 es 1. Un doceavo por 15, 15 doceavos, que esto es igual a 3 cuartos. 5 cuartos. 5 cuartos, gracias. Ya me los compartieron también en el chat. Y 180 por un doceavo nos queda 15. Ahora, esta es la fila pivote. Nos sirve para convertir en 0 el resto de
elementos. El valor a convertir en 0 es 14. Multiplicamos la fila pivote por menos 14. Y sumamos los elementos de la segunda fila. 14 por los elementos de la fila pivote más los elementos de la segunda fila. Menos 14 por 1, menos 14 más 14, 0. Menos 14 por 5 cuartos más 17. Menos 1/2. Menos 1/2. Y menos 14 por 15 más 200. Menos 10. Y por último, el valor que vamos a convertir en 0 es 10. Por lo tanto, multiplicamos la fila pivote por menos 10. Y el mismo procedimiento. Menos 10 por 1, menos 10, más 10, 0. Menos 10 por 5 cuartos más 16. 7 medios. 7 medios. Y menos 10 por 15 más 220. 70. 70. ¿Qué nos dice? Eliminar la fila y columna del elemento que convertimos en 1. Eliminamos esa fila y esa columna. Y para calcular la determinante, dice que debemos de multiplicar el valor original que convertimos en 1. Ese valor es 12. Entonces la determinante es igual a 12, que va a multiplicar la determinante de la matriz de 2 por 2. Que los valores son de la diagonal principal, menos 1/2 por 70. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son menos 10 por 7 medios. Realizamos la operatoria. Y la determinante de sub 3 es igual a 12, que multiplica, ¿qué valores obtenemos acá? Menos 35. Menos 35 más 35. 0. Gracias. Menos 35 y más 35. Esto nos da 0. 0 por 12. El valor de la determinante sub 3 es igual a 0. ¿Dudas? No, licenciado, todo claro. Bien, si no hay dudas, entonces ahora vamos a continuar con el procedimiento. Y les voy a proyectar la pantalla de la presentación. Ya tenemos el valor de sub 1, de sub 2 y de sub 3. El valor de D sub 1 es menos 2.460, el de D sub 2, 4.920 y el de D sub 3, 0. Una vez que tenemos esos valores, solo debemos de sustituir en la fórmula.
para encontrar x de sub 1, que es menos 2460, dividido dentro de la determinante de la matriz de coeficientes, que nos había quedado 246. D sub 2, 4920, dividido la determinante de la matriz de coeficientes, que es 246. Y D sub 3, 0, dividido dentro de 246. Realizamos la división. Menos 2460 dividido dentro de 246 nos da como resultado menos 10. Y 4920 dividido dentro de 246, el resultado es 20. Y Z, 0 dentro de 246, 0. Y ahí tenemos los valores de X, Y y Z a través de la regla de Kramer. Entonces, si nos dice, utilice regla de Kramer a través de Sarrus, eso significa que debemos de utilizar estas fórmulas y vamos a utilizar Sarrus para todas las determinantes, para todas. Si dice Kramer y Gauss, utilizamos estas fórmulas y utilizamos Gauss para calcular todas las determinantes. ¿Queda claro, jóvenes? Bueno, Lick, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo claro el concepto, pero es que la última no me salió, pero no sé si puede regresar, solo le quiero tomar la pantalla para revisarla después. La D sub 3. Sí, porfa, perdón. ¿Ya está en pantalla? Ya, gracias, mi amor. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, perdone. ¿Sí, Rudy? Fíjese que en esa pantalla que estaba presentando ahorita, estaba viendo yo que es menos 10 por 7 medios. Eso sería menos 35 también, ¿verdad? Permítame, la voy a proyectar. Sí, disculpe, Nuevamente. por favor. ¿En dónde me indica? Fíjese que estaba viendo que, por ejemplo, un medio negativo por 70 es igual a menos 35. Y en la otra es menos 10 por 7 medios negativos, también es menos 35. Ajá. Pero como tenemos el menos, menos, aquí, nos quedaría menos 35. Ok, muchas gracias, licenciada. Y menos por menos se convierte en más. Por eso tenemos acá más 35. Gracias, licenciada, disculpe. ¿Alguien más? Perdone, usted mencionaba si nos venía, digamos, Kramer. ¿Me podría explicar eso? Perdone. ¿Cuáles son las modalidades? Kramer por Sarrus. Esa es una. Y la otra es Kramer por Gauss. Entonces, ¿qué significa eso? Si me dice, siempre y cuando sea Kramer, yo tengo que utilizar las fórmulas X, Y, Z. X, Y y Z. X, Y y Z. Y voy a utilizar la fórmula de D sub 1 dividido de D sub 2 dividido de y D sub 3 dividido la determinante de la matriz original. Igual se nos pide por Gauss, D sub 1 dividido de D sub 2 dividido de y D sub 3 dividido de. Esto que acabo de colocar yo en pantalla, estas fórmulas son
Kramer. Siempre que les diga Kramer, ustedes tienen que saber que tienen que utilizar estas fórmulas. Pero se las pueden solicitar por Sarrus. Si es por Sarrus, eso significa que para calcular todas las determinantes, todas estas determinantes, ustedes van a utilizar Sarrus. Y acá, si les pide por Gauss, ustedes van a utilizar estas fórmulas, pero para calcular la determinante van a usar Gauss. ¿Y cuál es Gauss? Permítame un momento. ¿Cuál es Gauss? Este método. ¿Y cuál es Sarrus? Este método. Entonces ustedes calculan todas las determinantes a través de Sarrus y después solo sustituyen en la fórmula. D sub 1 dividido D, pero utilizan Sarrus en todas las determinantes. Si dice Kramer por Gauss, utilizan Gauss para calcular D sub 1, D sub 2, D sub 3 y la determinante general. Esto siempre y cuando les pida Kramer por Gauss, sería así, todo, y Kramer por Sarrus sería de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora sí, compañera. Licenciado, o sea que en el examen no va a venir así como en el ejemplo que venían combinados. No, nosotros lo hicimos combinado para poder practicar los dos métodos. Pero en el examen es Kramer por Sarrus o Kramer por Gauss. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Gracias, Ligda. Licenciada. Edson. Sí, una consultita. Desde que empezamos a resolver la determinante principal, la de 246, esa la hicimos por medio de la matriz ampliada, ¿verdad? Que sería Sarrus. Sí, nosotros estructuramos la matriz ampliada. Y les comentaba que íbamos a calcular la determinante a través de Sarrus. De Sarrus. Mi duda es si esa misma matriz con la que iniciamos también se podía resolver por método de Gauss. Sí, ahorita les voy a presentar. Ligda, a menos que sea de más de 3×3, ¿verdad? Ahí ya solo sería por Gauss. Ahí solo sería por Gauss. Si les dice, ustedes tienen su sistema de ecuaciones y le dice resuelvan por Kramer a través de Sarrus, desde acá, desde esta matriz ampliada, ustedes tienen que utilizar Sarrus. Si le dice utilice Kramer a través de Gauss, desde aquí, usted tiene que utilizar Gauss. Es decir, va a utilizar Gauss para calcular sus 4 determinantes, porque Sarrus necesita 4 determinantes. D sub 1, D sub 2 y D sub 3 son 3 determinantes más la determinante general, que es la que calculamos en el paso 2. Entonces, en total son 4 determinantes las que debemos de obtener. Para las 4 utilizamos Gauss o para las 4 utilizamos Sarrus, si así nos lo solicita el ejercicio. Gracias, Lico. ¿Sí me di a entender? Sí, licenciado. Sí, Lico. Gracias. Sí, José Alfredo. Ay, perdone, licenciada, sí le quería preguntar. Es que yo tengo una reunión de trabajo ya muy tarde y no puedo entrar puntual. Usted comparte las grabaciones, perdone. Están en el calendario.
Ah, ok, muchas gracias. Bien, entonces continuamos, por favor. Ahora vamos con Gauss. ¿Sí, Daniel? Silic, disculpe, fíjese que con eso del calendario, a mí todavía no me aparece el curso en el calendario. Con eso también para ver las grabaciones. Entonces tendría que esperar porque yo no lo puedo agregar si no está como en el listado oficial. En el listado sí me encuentro, pero no aparezco en el calendario, todavía no me aparece su link. Qué raro porque si está en el listado, ya a todos los del listado les envié ya el link. Actualicen, por favor. Sí, Ana Lucía. Licenciada, yo también tenía esa duda porque yo en sus listados sí aparezco, pero en Google Calendar no me sale el link. Tengo que entrar a Soy Económicas para poder ¿Y entrar. pide permiso para entrar al salón? Pues solo pongo le doy en el link, me tira a la sala y ya solo le doy a entrar, pero no me da Entonces ya tiene. Es que si no solicitan permiso para entrar, si ustedes al momento que ingresan al link solicitan permiso, no están agregados. Pero si no solicitan, ustedes solo ingresan al link e ingresan automáticamente a la sala, ya les tiene que aparecer, porque eso significa que ya están agregados. Ah, perdone, licenciada, fíjese que yo sí yo no pido permiso porque yo creé un ticket porque sí tenía cruce de horarios, pero ya me corrigieron el horario, ya tengo ingreso automático, pero revisando el calendario no tampoco, perdone, licenciada. Verifiquen si es el calendario correcto, porque entonces ahí no sabría decirles. Porque si ingresan ustedes automáticamente al salón, ya tienen la invitación, pero ahí no podría decirles por qué razón no les aparece. Fíjese que ya actualicé el link y no aparezco en el calendario. Más que todo para ver las grabaciones, porque para ingresar a su clase sí no me pide permiso. Sí, eso es lo que les decía en este momento. Entonces no sabría decirles porque ya la invitación entonces fue enviada. Si no piden acceso, ya está enviada la invitación. Ahora, si ustedes tienen que esperar para que yo les autorice ingresar, es porque aún no están agregados. Ahora bien, si ustedes reciben están asignados a otra clase, tienen que ingresar a ese salón para poder ver las grabaciones. Bien, entonces, ¿pudieran revisar mañana? Gracias, Jennifer. Pudieran revisar mañana o bien aquí en esta sesión me parece que debería de aparecer. Déjenme chequear. Yo recuerdo que por acá aparecía. Licenciada, perdone, pero a la hora de estar uno asignado a un horario y querer entrar al otro, sí hay que solicitar permiso. Sí, tiene que solicitar. Ah, muchas gracias. Bueno. Bien, esperemos que mañana esto ya esté resuelto, chicos. Si no, pues vemos qué hacer. Entonces, ¿alguna otra duda con el tema? No, licenciada. ¿No? Muy bien, entonces vamos a continuar. Y el siguiente método es el método de Gauss. Ahora ya trabajamos Gauss para poder calcular la determinante. Ahora vamos a utilizar Gauss para poder encontrar valores de las variables. Y la base, el procedimiento es similar, pero hay unas variaciones. El método de Gauss nos sirve no solo para calcular determinantes, sino que también
nos sirve para poder encontrar valores o resolver sistemas de ecuaciones simultáneas, para poder resolver modelos de programación lineal, para poder resolver cadenas de Markov. También Gauss es utilizado para problemas de econometría y una infinidad de aplicaciones. Entonces, ya vimos el procedimiento para utilizar Gauss para determinantes. Ahora vamos a ver el procedimiento de Gauss para un sistema de ecuaciones. Y para eso vamos a utilizar exactamente la misma matriz que trabajamos con Cramer. Entonces, el método de Gauss, ¿en qué consiste? Consiste en convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Y recuerdan que en la primera clase de escuela de vacaciones les indiqué que siempre debíamos tener en mente la matriz identidad. ¿Y qué es una matriz identidad? ¿Qué es una matriz identidad? Es donde son unos en la diagonal, es que no me recuerdo bien cómo es, pero... Se forma de unos en la diagonal principal. Aquella que en su diagonal principal los elementos son 1, el resto de elementos son ceros. Así es. Los elementos de la diagonal principal son unos y el resto de elementos son ceros. Entonces, para poder solucionar sistemas de ecuaciones simultáneas a través del método de Gauss, debemos de convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. ¿Qué significa eso? Tenemos un sistema de ecuaciones. El primer paso, de igual manera, es construir la matriz ampliada. La construimos exactamente de la misma manera de cómo construimos la matriz ampliada con la regla de Cramer. Ubicamos las variables en los encabezados y las constantes. Separamos con una línea vertical los coeficientes de las constantes. Vemos cuáles son los coeficientes de la primera fila: 12 en X, 15 en Y, 16 en Z y la constante 180. Y las ubicamos en la matriz ampliada, siempre teniendo en cuenta que esos coeficientes los vamos a ubicar en la columna que corresponde a cada variable. En la siguiente fila, los coeficientes 14 de X, 17 de Y y 12 de Z y la constante 200. Los copiamos. Y en la tercera fila, 10, 16, 19 y la constante 220. Esta matriz ampliada es exactamente la misma que obtuvimos o que construimos en Cramer. Ese es el mismo paso para ambos métodos: construir la matriz ampliada. Acá debemos de identificar también cuando hablamos de matriz de coeficientes, ¿a qué nos referimos? El paso 2 nos dice que tenemos que convertir, el objetivo del método de Gauss dice que es convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Entonces, ¿eso qué significa? Tenemos acá, voy a regresar al pizarrón. Tenemos acá el pizarrón y el paso 1 dice construir la matriz ampliada.
El objetivo de Gauss dice que es convertir en una matriz identidad la matriz de coeficientes. ¿Y cuál es la matriz de coeficientes? Solamente en donde tenemos los coeficientes de las variables. Esto que estoy encerrando en este cuadro verde es la matriz de coeficientes. ¿Y cuál es el objetivo? Convertir esa matriz en una matriz identidad. ¿Qué significa eso? Que esta matriz, esta parte de la matriz ampliada, yo la tengo que convertir en una matriz identidad. ¿Cómo sería eso? En la diagonal principal, los elementos tienen que ser unos. Los elementos de la diagonal principal. Para que nos quede, entonces, 1, 1, 1 y el resto de elementos ceros. Ese es el objetivo de el método de Gauss. Esta matriz de coeficientes la tenemos que convertir en una matriz identidad. Y para eso, pues, debemos de aplicar el mismo procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Sería entonces convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Este 12 lo tenemos que convertir en 1. Ese sería el paso número 2. Convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Y para eso multiplicamos por el inverso, que es un 12avo. ¿Alguna inquietud hasta en donde les he indicado? ¿No? Bien, entonces voy a regresar a la presentación. Paso 2, convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Eso significa que vamos a multiplicar por un 12avo toda la primera fila. Y con ese resultado o con esos productos vamos a conformar una segunda matriz. Empezamos a multiplicar un 12avo por 12, 1. Un 12avo por 15, 5 cuartos. Un 12avo por 16. 4 tercios. 4 tercios. Y un 12avo por 180. 15. 15. Muchas gracias. Bien, ya convertimos este 12 en 1. Dice convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Ya lo realizamos. Siguiente paso, convertir en 0 el resto de elementos de la misma columna. Debemos de convertir el 14 en 0 y el 10 en 0. Empezamos por el 14. Si queremos convertir este 14 en 0, tenemos que multiplicar toda la fila por menos 14. Y empezamos el procedimiento de multiplicar el menos 14 por la fila pivote y sumarle los elementos de la segunda fila de la matriz anterior. Entonces sería menos 14 por 1, menos 14. Más 14, 0. Continuamos. Menos 14 por 5 cuartos más 17. Menos un medio. Menos un medio. Continuamos. Menos 14 por 4 tercios más 12. 20 tercios. Menos.
menos 20 tercios. Menos 14 por 15 más 200. Menos 10. Menos 10. Vamos ahora, terminamos con la segunda fila. Vamos ahora con la tercera. El elemento que queremos convertir en 0 es 10. Por lo tanto, multiplicamos la fila pivote por ese valor, cambiándole el signo que es menos 10. Menos 10 por 1 más 10, 0. Menos 10 por 5 cuartos más 16. 7 medios. Menos 10 por 4 tercios más 19. 17 tercios. Y por último, menos 10 por 15 más 220. 70. 70. ¿Sí obtuvieron los demás estos resultados? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces, ahora continuamos. Ya convertimos la primera fila de la matriz de coeficientes la primera columna de la matriz de coeficientes en una columna característica de la matriz de identidad. Para continuar convirtiendo esta matriz de coeficientes en una matriz identidad, primero debo convertir en unos y después en ceros. Si seguimos esa lógica de primero convertir en 1 y después en ceros, ¿qué elemento debiera convertir en 1 en este momento? El menos un medio. Menos un medio. Correcto. Y ese es el paso 4. Convertir en 1 el elemento de la segunda fila y segunda columna. Y en 0 el resto de los elementos. Recuerden, primero convertimos en 1 y después en ceros. Esa es la lógica de la operatoria. Primero convertimos en 1 y después convertimos a ceros. Entonces, para convertir en 1, este menos un medio, debemos de multiplicar toda la fila por el inverso. ¿Y el inverso de un medio cuánto es? Menos 2. Menos 2, porque debemos de considerar el signo. El inverso de menos un medio es 2. Y empezamos a multiplicar toda la segunda fila por ese valor. Menos 2 por 0. Con el resultado vamos a estructurar la tercera matriz y vamos a colocar los valores en la segunda fila. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por menos un medio, 1. Menos 2 por menos 20 tercios, nos da 40 tercios, positivo. Y menos 2 por menos 10, 20. Esta es la fila pivote y ahora debemos de convertir en 0 el resto de los elementos. Para mañana, por favor, conviertan en 0 el resto de los elementos y vamos a continuar la clase a partir de esta matriz. Sí, Linda, Manuel. feliz noche. Feliz noche, Linda, gracias. Solo antes de que se retiren, les quiero mostrar que si tienen fallos, si hay algún fallo en el calendario, acá en la pestaña de la clase, en esta Meet, ustedes pueden encontrar las grabaciones en este icono. A ver.
en el icono de información, acá, ustedes ingresan y allí tienen las grabaciones y hasta las pizarras que utilizamos. Entonces, de acá, ustedes pueden ingresar a las grabaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Igualmente.